Las células musculares poseen filamentos contráctiles que contienen dos proteínas importantes, la actina y la miosina. Y la contracción del músculo puede ser voluntaria e involuntaria. Y hay 4 tipos de células contráctiles, solamente células. Células musculares o fibras musculares, células mioepiteliales se encuentran a nivel de las glándulas para, para contribuir a la secreción, miofibroblastos y pericitos. Los miofibroblastos, normalmente los fibroblastos son células de tejido conectivo, la función que tienen es la síntesis de fibras de colágeno, ¿no? Fibras reticulares y elásticas. Y también, por supuesto, los carbohidratos. En cambio, los miofibroblastos tienen propiedades tanto de fibroblastos como de células musculares, lisas. Es una célula alargada y fusiforme, ¿no? Como apreciamos acá, ¿no? Esos son los miofibroblastos. Nomenclatura como que aquí cambia un poco lo que se conoce de la célula. Por ejemplo, acá la célula muscular ahora se conoce como fibromuscular, membrana plasmática, plasmalema o sarcolema, el citoplasma, sarcoplasma, retículo endoplasmático liso, retículo sarcoplasmático, y las mitocondrias se les nombra como sarcosomas, ¿no? Que tenemos en la célula muscular, la fibra muscular con su núcleo, algunos túbulos, retículo sarcoplasmático, sarcolema en la membrana, ¿no? El sarcolema en la membrana, mitocondrias o sarcosomas, ¿no? Filamento grueso, filamento delgado, es decir, todo esto constituye las miofibrillas, ¿no? Aquí lo tenemos nuevamente, están las mitocondrias o sarcosomas, el sarcolema es la membrana que está recubriendo, sarcoplasma, y el citoplasma de la fibra muscular, y de acá son las miofibrillas. 3 tipos de tejido muscular. Cardíaco, el corazón solamente es un músculo involuntario, músculo estriado o esquelético, forma parte pues, de toda la musculatura del cuerpo. Músculo liso está tapizando justamente sobre todo órganos huecos, son involuntarios también. El músculo estriado o esquelético sí es voluntario, este es involuntario liso y cardíaco también es involuntario. Las células musculares esqueléticas son largas, cilíndricas y multinucleadas, se lo vamos a ver en la parte práctica. Está envuelta por una lámina externa y fibras reticulares. Su citoplasma o sarcolema forma túbulos transversos en T y las células musculares poseen grupos de miofibrillas. ¿Qué cosa es una miofibrilla? Es la unidad estructural, funcional de la fibra muscular. Presenta estriaciones transversales que se conocen como banda A, anisótropas oscuras, birefringentes, banda I, isótropa, son claras, monorefringente, línea o trico Z, banda H, línea M. Y la sarcómera, que es el segmento de miofibrilla entre dos líneas Z, es la unidad básica contráctil. La miofibrilla es la unidad estructural. Aquí es el segmento de miofibrilla, que es el sarcómera, es la unidad básica contráctil del músculo estriado. Mide 1 a 4 micrómetros. ¿No? Lo tenemos entonces la banda A, las oscuras, banda I, esa de acá, bandas claras. Luego tenemos disco Z, disco Z, disco Z, disco Z. Entonces, todo esto acá es la sarcómera. Esta es la banda H, esta de acá, y la línea M, esta de acá, transversa. Esta de acá, M, M. Entre dos discos Z está justamente la sarcómera, ¿no? ¿Qué dice la sarcómera? Segmento de miofibrilla entre dos líneas Z, la unidad básica contráctil, ¿no? De músculo estriado. Bien, hay una serie de proteínas que vamos a ver también a continuación. Acá tenemos los túbulos T, estos son los túbulos T.
túbulos T, ¿no? De lo que hemos mencionado hace unos momentitos. Un músculo, si lo cementamos, vamos a tener un segmento de músculo, es un fascículo. Estos fascículos contienen células musculares o fibras musculares. Cada fibra muscular tiene miofibrillas y los miofibrillas tienen miofilamentos. Miofilamentos. Nuevamente tenemos acá la banda I, banda A, ¿no? Dos zonas Z, que viene a ser la sarcómera, ¿no? Y acá tenemos algunas proteínas como la titina, básicamente, aparte de la miosina y la actina. Luego tenemos aquí el músculo esquelético, ¿no? Posee un gran retículo sarcoplasmático. Las cisternas están continuas a los túbulos T, acá están los túbulo T, que son imaginaciones del sarcolema, ¿no? El sarcolema, esta es la membrana, imaginaciones, túbulo T. En las cisternas se almacenan grandes cantidades de calcio, ion calcio. Este ion calcio participa en la contractibilidad de la fibra. Este ion calcio sale de la reserva con el potencial de acción desde los túbulos T, ¿no? Alcanza la cisterna y ella causa pues una apertura de sus canales de ion calcio, dependiendo del voltaje, y facilita la contracción de la fibra muscular. ¿Qué estructuras musculares son responsables por la transmisión de la fuerza a través del músculo contraído? Ahí lo tenemos. 3 membranitas: epimicio, perimicio y endomicio, ¿no? Y tenemos un segmento de músculo, y tenemos el tendón, y ustedes conocen los tendones, todo esto es el músculo. Entonces tiene una cubierta externa que es el epimicio. Debajo del epimicio tenemos el perimicio, y luego internamente ya a la fibra muscular tenemos el endomicio. Entonces, epimicio externo, perimicio debajo, y el endomicio, ya cada célula muscular o fibra muscular tiene su envoltura, que es el endomicio. Esto entonces son responsables de la transmisión de la fuerza a través del músculo contraído. 3 clases de músculo: esquelético o estriado, cardíaco, liso. Algunas características estructurales: esquelético presenta estriaciones, perinucleado, es decir, los núcleos en la periferia, ¿no? Como dice acá, núcleos periféricos. Su actividad es contracción fuerte, voluntaria, discontinua, rápida. Cardíaco tiene también estriaciones, pero los núcleos son centrales, ¿no? A diferencia acá del esquelético, que es perinucleado, la periferia, y presenta estas estructuras que son los discos intercalares, que vamos a ver de qué tratan. Contracción fuerte, involuntaria y rápida, ¿no? El tejido muscular cardíaco. Y liso, no tiene estriaciones, el núcleo central, sus células son fusiformes. Contracción débil, involuntaria y lenta, ¿no? Por supuesto, está tapizando órganos huecos prácticamente. Estructura del músculo esquelético. Membrana del tejido conectivo, ¿no? Llevan elementos vasculares y nerviosos que van a participar en la contracción. El epimicio, ya hemos mencionado, rodea el músculo y forma aponeurosis, conectan el músculo a otro músculo, y tendones que conectan el músculo al hueso. El perimicio rodea los fascículos, o sea, pequeños haces de células musculares, y el endomicio rodea células musculares individuales, formado pues por fibras reticulares y una lámina externa. Cuando hemos hablado del tejido conectivo, hemos hablado de fibras, ¿no? En este caso son fibras reticulares que van marcando, ¿no?, la distancia entre una fibra y otra fibra. Ahí donde tenemos entre el hueso, entre el tendón, entre el músculo, el perimicio, y por supuesto que hay vasos sanguíneos, ¿no? Esta es la fibra muscular o célula muscular, ¿no? Y tenemos su cubierta del endomicio. Estos son los fascículos separados por tejido reticular, ¿no? El epimicio, y este es el endomicio.
Nuevamente tenemos el músculo esquelético, luego tenemos el epimicio, el perimicio, endomicio, ¿no? Es el fascículo, ¿no? El sarcolema, y también el endomicio, sarcoplasma, el núcleo, ¿no? El núcleo periférico. Esa es la fibra muscular. Tipos de fibras musculares, esqueléticas o células musculares, rojas o lentas y blancas rápidas y las intermedias. Las rojas presentan mioglobina abundante, una proteína importante, mitocondrias numerosas, actividad enzimática, actividad ATPasa aumentada, fosforilación oxidativa, contracción lenta, repetitiva, resistente a la fatiga y localización músculos de la postura y en las extremidades. Estas son las fibras rojas o también se llaman células musculares rojas. Blancas, mitocondrias y mioglobina escasas prácticamente. Aquí son numerosas. Glicólisis anaeróbica, rápida, contracción rápida, fatiga rápida, músculos oculares y músculos de los dedos, ¿no? Los dedos tienen una facilidad contráctil rápida. Y las intermedias son organelas mixtas, actividad enzimática intermedia entre la glicólisis y la fosforilación, se asemejan más a las rojas, y el resto de músculos del cuerpo. La mayoría de músculos del resto del cuerpo son fibras intermedias. Acá tenemos cómo están subidos. Ahí tenemos tipo 1, fibras rojas o de tipo 1, posee mayor cantidad de mioglobina, ahí lo tenemos. Fibras blancas o de tipo 2, mayoritarias, movimientos rápidos, tipo 2. ¿No? Y tenemos la ubicación justamente de las fibras. Nuevamente, el sarcómero entre dos bandas Z, actina, la miosina, otra proteína, la miomesina y la conectina. Entonces, no solamente es la actina y la miosina, sino otras proteínas también forman parte del contenido proteico de las fibras musculares. En lo que respecta a las células musculares esqueléticas, son largas, cilíndricas, multinucleadas, envueltas por una lámina externa de fibras reticulares. Su citoplasma es el sarcolema, forma túbulos transversos T, ya hemos mencionado cuáles son los túbulos T. Las células musculares poseen grupos de miofibrillas. Las miofibrillas son más cilíndricos de miofilamentos gruesos y delgados. Se alinean y van a formar pues, bandas tipo A, hemos dicho, oscuras, acá está tipo A oscuras, con bandas así claras, están las bandas claras y ¿no? Tenemos el fascículo muscular, la fibra muscular, sarcómero, ¿no? Tiene filamentos de actina, miosina, que son las proteínas más abundantes, y el sarcómero pues, es una unidad básica del sistema neuromuscular. El sarcómero es una región entre dos discos Z, ¿no? Ya hemos dicho. Dos discos Z tenemos el sarcómero, y la unidad de contracción funcional retículo sarcoplásmico es un REL modificado, o sea, un retículo plasmático liso. Las triadas, ¿no? Complejos formados por túbulos T central y se localizan en la unión entre las bandas A y I. Los filamentos son gruesos y delgados, ¿no? Filamentos gruesos y delgados. Van a tener pues, sus respectivas proteínas, tanto de actina y miosina. Las estriaciones transversales del músculo esquelético. Las bandas I contienen filamentos delgados, las I, filamentos delgados, las I, estas de acá, delgados. Las bandas H tienen prácticamente, son regiones claras que atraviesan una banda A formada por filamentos gruesos. Banda A, filamentos gruesos, como vemos acá. Y las líneas M, estas de acá, líneas M, son regiones oscuras, ¿no? Oscuras. Entonces este es el sarcómero, tiene su fibra con una proteína actina y tiene también miosina. Fibras delgadas actina, fibras gruesas miosina. Nuevamente la ubicación. Cuando hay una contracción, como vemos en este caso, hay una reducción del tamaño de la fibra, del elemento. Pero para que haya esa contractilidad, la fibra tiene que estar preparada. Es decir, tiene que estar con una energía, ¿no? De reserva para poder
contraerse y luego relajarse, ¿no? Eso es debido pues, a las proteínas que presentan las fibras musculares. Entonces, ¿cuál es la organización molecular de los miofilamentos? La titina, acá está, la titina, se puede considerar como el tercer filamento de los sarcómeros. Primero es la actina, la miosina o de la titina. Entonces, la actina y la miosina es la tercera proteína más abundante en el músculo y la proteína más larga identificada hasta la fecha, ¿no? Solamente que se encuentra enrollada, la titina. La nebulina está de acá, en rojitas, la nebulina, es otra proteína gigante que va desde la línea Z, hasta el extremo libre de los filamentos de actina, hasta acá. La miomesina, la cual une miosina y titina, y que por ello podría ser un elemento estructural importante. También tenemos la desmina, una sarcómera con otra, y la distrofina, que ustedes la conocen, proteína filamentosa, une la laminina con la actina. Tenemos la actina, la miosina, la miomesina, la conectina, ¿no? La conectina. Todas estas son pues fibras mejor dicho, proteínas que están ubicadas pues, en las fibras musculares. Nuevamente acá, los filamentos delgados tienen actina y los filamentos gruesos tienen miosina para producir el acortamiento del sarcómero. Ahí vemos la contractilidad, se contrae, se relaja, se contrae. Gracias a esos filamentos de actina y miosina. Estos son un diagrama, pero componentes de un sarcómero, filamentos de miosina en azul, con la proteína titina para ponerlos entre los filamentos delgados y filamentos delgados de actina rojo, desde acá, con proteínas unidas, nebulina, tropomodulina, tropomiosina y troponinas. Entonces, todas las fibras musculares tienen básicamente las tres proteínas, actina, miosina y la titina, y otras proteínas asociadas que contribuyen justamente a la estructura compleja que tiene la fibra muscular. Tenemos el hueso, y el tendón, y luego tenemos el músculo con un abundante vaso sanguíneo, así, hay abundantes vasos sanguíneos. Tiene tejido conectivo, ¿no? Que van cubriendo las diferentes estructuras que conforman pues, al músculo completo. Las proteínas, entonces, tenemos aquí, contiene 4 proteínas principales, la miosina y la actina son las más importantes, y además de lo que hemos mencionado, la titina, la desmina, etc., hay otras dos, la tropomiosina y la troponina, que son los captadores de ion calcio, ¿no? Tenemos la troponina, la alfa-tropomiosina, la troponina C, troponina 1, unión miosina con proteína, entonces la miosina cadena pesada, ¿no? Cadena pesada, entonces la fibra de miosina. Todo esto es una complejidad que caracteriza a veces a la fibra muscular estriada. ¿Cómo se produce la contracción del músculo esquelético? Hay una teoría de filamento deslizante. Durante la contracción, los filamentos gruesos y delgados no se acortan, pero incrementan su superposición, o sea, se superponen. Esa superposición hace pues que haya un acortamiento, pero no es que se acorten las fibras, sino siguen conservando su mismo grosor, ¿no? Se incrementa ese grosor por la superposición, una con otra. Los filamentos delgados se deslizan sobre los filamentos gruesos, las bandas C y las bandas H se acortan al acercarse los discos Z. Entonces la banda C, componente del miofilamento, solo delgado, acortamiento. H, solo grueso, acortamiento. A, grueso y delgado, ningún cambio de longitud. Disco Z, solo delgado, se acercan entre ellos, ¿no? Cuando hay una contracción, se acercan entre ellos los discos Z. Inyección y regulación de la contracción. Hay una despolarización acompañada pues, de la liberación de iones calcio, dispara la unión de actina y miosina, lo que provoca la contracción muscular. El sarcolema se despolariza en la unión mioneural y los tubos T transmiten la onda de despolarización a las miofibrillas. Acá tenemos justamente el cilindro de axón, los botones terminales, ¿no? Con las células de Schwann, acá células de Schwann,
que son las que van a cubrir de mielina a la fibra nerviosa en este caso, ¿no? Y aquí tenemos los neurotransmisores, las sustancias químicas, ¿no? Aquí hay una asignación, un acercamiento, van vertiendo justamente en la región de sarcolema, ¿no? Con los receptores de la acetilcolina. Entonces se va produciendo justamente una despolarización. ¿Cuál es la importancia del ion calcio? El ion calcio es un mensajero intracelular, utilizado por numerosas hormonas y neurotransmisores para activar múltiples funciones celulares, desde la contracción a la secreción hasta la expresión de genes. Y tenemos el ion calcio. Va a participar en la muerte celular, o sea, apoptosis y necrosis. Ustedes saben lo que es la diferencia entre una y otra. Luego, expresión genética, control de canales iónicos, metabolismo celular, la contracción, ¿no? También la secreción de neurotransmisores. Entonces, el ion calcio es un mensajero intracelular, muy importante. Entonces, la contractilidad, el metabolismo, el control de canales iónicos, en la expresión genética también tiene que ver, y en la muerte celular, apoptosis y necrosis. Ustedes saben lo que es diferencia entre apoptosis y necrosis. Mecanismo molecular de contracción neuromuscular. La contracción se inicia con la llegada del estímulo nervioso. Tiene que haber un estímulo para que se produzca la contractibilidad y la liberación de la acetilcolina, del terminal axónico hacia el sarcolema, ¿no? La acción muscular, acá está la unión del terminal axonal de una neurona motora. Entonces, ese va a llegar el estímulo nervioso y la liberación de la acetilcolina. Eso es bien importante para que se produzca la contractilidad. Es una vista de la fibra muscular estriada. Los núcleos son periféricos y se ven claramente las bandas oscuras y las bandas blancas. Acá en otra vista se ven claramente las estriaciones, los núcleos periféricos, ¿no? Y esas son las estrías. Bandas oscuras, bandas blancas. Este es un corte longitudinal, este es un corte transversal, ¿no? Un corte transversal, donde siempre se conservan los núcleos periféricamente. La vascularización del glio muscular, las arterias y venas, ustedes ya están haciendo músculo de la región del miembro superior, ¿no? Las arterias y venas penetran en los músculos a través de los tabiques de tejido conectivo, forman una rica red de capilares que discurren entre las fibras musculares. Y la inervación, cada fibra muscular presenta cerca de su centro una terminación motora, o sea, una placa motora, que van a estimular justamente una sinapsis. El músculo liso. Los núcleos son alargados, como acá, las fibras son medio fusiformes, núcleos alargados, de mioblastos fusiformes, pero no se fusionan entre sí, no hay fusión entre célula y célula, no hay fusión, ¿no? Forman paredes de los órganos, se contraen bajo diferentes estímulos, sin inervación, no hay inervación. Músculo liso es involuntario, lento y forzado, y se localiza en órganos huecos, excepto en el corazón, ¿no? Y lo tenemos, ¿no? Las células son fusiformes, no hay unión entre una célula y otra célula. No presenta estrías, no tiene línea Z, pocas mitocondrias, no presenta troponina, presenta tropomiosina, ¿no? Presenta cuerpos densos, presenta uniones comunicantes y presenta actina y miosina. Estas uniones ya ustedes conocen en los epitelios, presentan actina y miosina. La tropomiosina y la troponina, estriado y cardíaco, son proteínas de contracción rápida y constituyen el filamento delgado. Tropomiosina y troponina. Acá no presenta troponina, tampoco. Otras proteínas presentan la tropomiosina. Bien. Ahí tenemos característico inconfundible, no hay estriaciones. Núcleos medios alargados y las células fusiformes. La contracción del músculo liso se realiza en forma lenta. En la contracción del ion calcio se une a la calmodulina y le altera su conformación. Cuando hay una
contracción, ¿no? Una contracción del músculo liso. Ahí estamos en un corte, fibras musculares lisas, no hay estriaciones y un corte transversal, ¿no? Los núcleos son centrales prácticamente, ¿no? En las fibras musculares. Hay fibras musculares lisas entre el tejido conjuntivo que rodea órganos, por ejemplo la próstata, vesícula seminal, tejido subcutáneo de próstata y pezones, ¿no? Que son los que coadyuvan para la secreción y liberación del producto que elaboran esas glándulas, ¿no? Pueden agruparse formando pequeños músculos individualizados, como por ejemplo el músculo erector del pelo, ¿no? En lo que respecta al músculo cardíaco, ¿no? El corazón es un órgano muy importante, ¿no? El músculo cardíaco, los mioblastos se adhieren entre sí, pero no se fusionan, formando los discos intercalares. Al final del periodo embrionario se desarrollan células que forman las fibras de Purkinje, que son los encargados de llevar el estímulo nervioso. Microscópicamente, el músculo cardíaco tiene fibras cardíacas que se ramifican y anastomosan, lo que no ocurre con las fibras musculares esqueléticas. Cada fibra o célula mide entre 100 micrómetros de longitud por 15 micrómetros de diámetro. Posee uno o dos núcleos de posición central, presentan solo endomicio, no hay perimicio ni epimicio. Presentan miofibrillas y estriaciones transversales. Se encuentra solamente en el corazón, es espontáneamente activo, involuntario, se ve influido por el sistema nervioso y las hormonas, al igual que el músculo esquelético es estriado, ¿no? Tiene estriaciones. Pero los núcleos no son periféricos, sino son centrales, como apreciamos acá. Abundante red de capilares sanguíneos, las fibrillas poseen más sarcoplasma, mitocondrias, 40%, y glucógeno. Se contrae en forma rítmica y espontánea, ¿no? También se le conoce como miocardio, como miocardio. El tejido sarcoplasmático es menos desarrollado, no hay cisternas terminales, tienen diadas localizadas en la línea Z, diadas, y ahí tenemos entonces la forma de la fibra, es inconfundible, no pueden ustedes confundir una fibra cardíaca con una fibra estriada, ¿no? Inconfundible. Estos son los discos intercalares, estas estructuras medio oscuras, acá, intercalares. ¿Qué son los discos intercalares y cómo funcionan? Un disco intercalado es una placa de proteína intracelular. Tiene tres estructuras críticas para la función del miocito cardíaco. Tiene desmosoma, fascia adherente y unión gap, que se lo conocen en los epitelios. Ese es el disco intercalado. Algunas miopatías, tenemos las lesiones musculares. Los jóvenes que practican algún deporte están propensos a sufrir una lesión muscular si es que no ha habido un calentamiento previo. El calentamiento es muy importante porque genera reservas de energía, de calor. Si alguien empieza una actividad deportiva o física sin el debido calentamiento, es muy probable que sufra una lesión muscular. Esta lesión muscular va desde rotura fibrilar, o unas fibras se pueden romper, una miositis osificante, o sea, un proceso inflamatorio de músculo que se osifica, o una rotura de músculo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Que acompaña siempre a una fractura de un hueso importante, ¿no? También la tortícolis y también la postura, ¿no? Sobre todo las personas que trabajan, ¿no?, sentadas, no tienen que de vez en cuando realizar algún estiramiento. Se produce la reabsorción de tejido necrosado, ¿no? Porque hay una necrosis en ese caso. La regeneración de las miofibrillas y la producción de un área de tejido conectivo y de nuevas capilares, donde proliferan la sustancia fundamental y los fibroblastos, produce una matriz tipo gel que rodea el tejido conectivo, provocando la fibrosis y cicatrización, ¿no? Y tenemos nuevamente la ruptura fibrilar, miositis osificante y rotura muscular, mucho más compleja. Y tiene la rotura muscular. Ahora, también los calambres musculares, contracciones involuntarias, pueden afectar a un músculo en concreto o a un grupo de ellos,
ocurren de forma brusca, repentina, a veces durante el reposo y a veces durante el descanso nocturno. Puede presentarse por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la hidratación. También pueden influir las carencias de minerales como potasio, según afirman diversas investigaciones, en la dieta o la insuficiente llegada de sangre a los músculos, ¿no? Ya es un problema de tipo vascular, ¿no? Tenemos un calcio, un potasio, magnesio y sodio, ¿no? Que son importantes para evitar los calambres, ¿no? O sea, cómo se produce pues, la contracción involuntaria, ¿no? Que muchas veces produce dolor, ¿no? El esguince es una lesión por daño moderado o total de las fibras musculares. El esguince cuando hay una torcedura, un falso, cuando uno corre o camina, entra en un bache que puede generar un esguince, ¿no? Una torcedura, ¿no? En este caso, por ejemplo, del tobillo, ¿no? También puede ocurrir un daño a nivel del ligamento del tobillo, una edematización o inflamación, hematoma del tobillo, dependiendo pues, del tipo de golpe que has recibido. La atrofia muscular, hay una lesión muscular, se va atrofiando, ese muscular se desgasta o pérdida de tejido muscular, consecuencia de un desuso de la actividad física. Este es el músculo bíceps braquial normal, disminución del tamaño del bíceps debido a una atrofia muscular. Cuando uno sufre una fractura, ¿no? De un hueso que tiene que estar entablillado o tiene que estar enyesado, prácticamente como no tiene actividad ese músculo y dura, el enyesado dura 30 días, 45 días, dependiendo del tipo de fractura. Entonces como que hay pues una atrofia, como es acá, está atrofiado, este es lo normal, ¿no? Como consecuencia pues de desuso de la actividad física. Esto es muscular de Duchenne, ya ustedes lo conocen, esto, ¿no? Transmite la madre al hijo varón, ¿no? Y tenemos una hipertrofia de los músculos gemelos, ¿no? Y esta es la maniobra de Gowers para recoger un objeto, ¿no? Ausencia de distrofina, que es una proteína que se encuentra dentro de la célula muscular, responsable de la transmisión pues, de la fuerza generada para la contracción. También la falta de un músculo pectoral, ¿no? En el caso de la mujer no se desarrolla pues, la glándula mamaria, tampoco el pezón, ¿no? Es el síndrome de Polan. La tortícolis congénita, ¿no? Posición de cara en el feto intrauterinamente, o en este caso una artrogriposis, la cabeza hacia atrás. Es múltiple, no solamente es la parte cervical, sino hay muchas otras articulaciones están justamente alteradas. Eso es congénito, por supuesto. Hipertrofia, crecimiento o desarrollo anormal de los músculos, produciendo en algunos casos serias deformaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿ven? Deformaciones, pero acá usan pues, otras sustancias, los anabólicos, por ejemplo, están prohibidos, ¿no? La poliomielitis, comúnmente como la polio, es una enfermedad producida por un virus que ataca el sistema nervioso central y ocasiona que los impulsos nerviosos no se transmitan en extremidades de atrofia. Desgraciadamente, a veces no vacunan a las criaturas en los primeros inicios de su vida postnatal. Otras enfermedades, el botulismo, ¿no? Es una intoxicación alimentaria causada por ingestión de la toxina del Clostridium botulinum, que inhibe la liberación de acetilcolina en las uniones neurales, produciendo parálisis muscular, vómitos, náuseas y desórdenes visuales. Este Clostridium se puede encontrar en conservas, cuando la conserva está, pues, no está lisa, está bombada, puede haber ahí una intoxicación, ¿no? por el Clostridium. De ahí viene el nombre cuando se coloca el Botox, ¿no? Que viene a ser la toxina de este Clostridium para paralizar el músculo, ¿no? Sobre todo, y alisar, ¿no? Las arrugas, sobre todo estéticamente, pero tiene que ser una
un Botox, ¿no? Que sea una de buena marca, ¿no? Porque tiene que ser colocado por un profesional, un dermatólogo. Entendemos el botulismo, ¿ven? Produce que en este caso, ¿no? Inhibe la liberación de acetilcolina, o sea, no puede abrir los ojos, ¿no? Por sí solo tiene que ser ayudado, ¿no? Para que abra los ojos, ¿no? Entonces, la contracción se inicia con la llegada del estímulo nervioso, la liberación de acetilcolina. Pero si es que está bloqueada por la toxina de Clostridium, entonces no va a haber entonces no va a haber una actividad muscular, sino más bien una parálisis muscular. ¿Mm? Tenemos el Clostridium en una conserva. Luego la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, enfermedad neurodegenerativa de las neuronas, de la médula espinal y del cerebro, lo que provoca una atrofia muscular, manifestándose pues, como una debilidad muscular, discapacidad de brazos y piernas. La muerte suele ser debida al fallo de los músculos respiratorios. Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, pero van a tocar este tema en el seminario, realizada por la producción de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, lo que va debilitando al músculo. Esta miastenia gravis es una enfermedad autoinmunológica, el propio organismo empieza a destruir justamente, ¿no? Los receptores de acetilcolina, de tal manera que no va a haber una contractilidad, ¿no? Y en algunos casos se ha reportado una esclerosis, una miastenia grave, una miastenia congénita, ¿no? Que transmitida muchas veces por la madre, ¿no? Y decir que tiene un componente, no es hereditario directamente, pero sí tiene un componente de orden genético, pero más es autoinmune, ¿no? Y lo tenemos, la miastenia gravis. La rigidez cadavérica. Ustedes en el cadáver completo van a ver que hay una rigidez post-mortem que aparece cuando los músculos se endurecen por la incapacidad de generar ATP, de tal manera pues que la miocina queda unida a la actina, los músculos quedan completamente contraídos, ¿no? Y tenemos este cadáver donde hay una rigidez cadavérica, ¿no? En este caso, los músculos miembros superiores están contraídos, ¿no? La miocina entonces queda unida a la actina. Este es un infarto de miocardio masivo, una destrucción del tejido cardíaco, ¿no? Los miocitos. El músculo se regenera, ¿no? El músculo se regenera. El músculo esquelético tiene la capacidad de regenerar parcialmente a partir de las llamadas células satélite. Estas células satélite son células que se encuentran, ¿no? Son fosiformes, se encuentran dentro de la línea basal que rodea cada fibra. Son miogénicas, o sea, pueden formar fibras. Miogénicas significa fibras musculares, de todo el músculo esquelético. Pero en cambio, en el músculo liso, tiene también una capacidad de regeneración moderada. Después del daño, algunas células musculares lisas entran en mitosis y reemplazan al tejido dañado. En cuya etapa de la vida, los pericitos que hemos hablado en el tejido conectivo, los pericitos pueden diferenciarse en células musculares. En cambio, el tejido muscular cardíaco no tiene regeneración. Muy bien, eso entonces es lo que tenemos que revisar en la parte muscular, digo muscular. No sé si tienen ya preparado el tema de hoy día de la exposición, quiénes son. Delegado. Me
¿Me puedes dar, tienes ahí la lista de los que van a participar?